Mi novia me gritó, frente a todo el mundo, nunca serás lo suficientemente bueno para mí. Yo simplemente sonreí, y dije suavemente, tal vez tengas razón. Luego, salí de allí sin mirar atrás. Lo que ella dijo después de que me fui, lo cambió todo. Mi novia me gritó frente a todos, nunca serás suficiente para mí. Yo solo sonreí, y respondí con calma, quizás tengas razón. Acto seguido, me retiré sin volver la vista. Lo que ella dijo tras mi partida, transformó las cosas por completo. Tengo 29 años y hace 3 semanas. Descubrí exactamente cuánto valía para la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Spoiler, valía más o menos lo mismo que un trofeo de participación en un retiro corporativo. Es decir, algo que es agradable tener cerca, pero fácil de reemplazar, y que, en última instancia, solo ocupa espacio en el estante de otra persona. Su nombre era Rachel. Habíamos estado juntos 4 años. 4 años de ir al supermercado juntos, maratones de películas hasta la madrugada. Bromas privadas que dejaron de ser graciosas para todos excepto para nosotros, y, al parecer, 4 años en los que estuve completamente ciego ante quién era ella realmente. Bajo todo el encanto, las promesas, y esa ilusión de compañerismo cuidadosamente construida. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Cuando yo tenía 25 años y todavía pensaba que el amor era algo que ocurría de forma natural. Si simplemente te presentabas y te esforzabas lo suficiente. Ella trabajaba en ventas para una empresa emergente en el centro. Tenía una energía especial, desde el momento en que la vi al otro lado de la sala. Era ambiciosa, aguda, y siempre calculaba 3 movimientos por adelantado. Mientras hacía que todo pareciera no costarle ningún esfuerzo. Era el tipo de persona que entraba en una habitación e, inmediatamente, empezaba a catalogar quién podría serle útil y quién podía ser ignorado. Al principio, respeté eso de ella. Pensé que estábamos construyendo algo real juntos. Creí que el hecho de que ella fuera impulsiva y yo constante significaba que nos equilibrábamos mutuamente. Resultó que yo solo era la base sobre la que ella planeaba apoyarse. Una vez que encontrara un terreno más alto. Trabajo como ajustador de reclamos para una compañía de seguros. He estado en esto durante unos 6 años. No es glamoroso, lo sé. Nadie crece soñando con procesar reclamos médicos, investigar choques leves, o discutir con contratistas sobre presupuestos de daños por agua. Pero soy bueno en eso, realmente bueno, de hecho. Noto detalles que otras personas pasan por alto. Puedo leer una situación, descubrir qué es lo que no cuadra. Y documentarlo todo hasta que la verdad se vuelve imposible de ignorar. Resultó que ese conjunto de habilidades me resultaría útil de formas que nunca esperé. La vida tiene una manera curiosa de enseñarte que las herramientas que desarrollas para una cosa terminan siendo exactamente lo que necesitas para algo completamente distinto. Nos mudamos juntos unos 6 meses después de empezar a salir. Fue idea de ella, principalmente, pero yo estaba totalmente de acuerdo. El apartamento estaba a nombre de ambos, un lugar de 2 habitaciones en un vecindario decente. Con un balcón que daba al oeste. Para poder ver el atardecer si llegabas a casa lo suficientemente temprano. Pensé que era el comienzo de nuestra vida real juntos. Mirando hacia atrás. Probablemente solo le resultaba conveniente tener a alguien que dividiera las facturas. Mientras ella escalaba la jerarquía corporativa sin tener que preocuparse por cosas mundanas. Como el alquiler y los servicios públicos. La noche en que todo se desmoronó, se suponía que iba a ser una celebración. Su empresa acababa de cerrar un trato importante. De esos que se mencionan en las conferencias de resultados trimestrales y hacen que las bonificaciones de la gente luzcan mucho más saludables. Rachel quería dar una fiesta en nuestro lugar para celebrar. Su momento, su victoria, su centro de atención. Pasé todo el día limpiando. Empecé a las 7:00 de la mañana y no paré hasta que llegaron los primeros invitados. Alrededor de las 6:00.
Pasé la aspiradora por cada habitación 2 veces. Fregué el baño hasta que las juntas parecían nuevas. Y reorganicé los muebles para crear un mejor flujo para que la gente conversara. Preparé la estación de refrigerios en la cocina, con todos los suministros que ella había pedido. Me aseguré de que la iluminación fuera la adecuada, ni demasiado brillante, ni demasiado tenue. Me encargué de cada detalle, para que ella no tuviera que pensar en nada. Excepto en ser la estrella de su propio espectáculo. Ese era mi papel en la relación. Me había dado cuenta de que yo era el sistema de apoyo. El tipo que se aseguraba de que los detalles estuvieran controlados, para que ella pudiera brillar. Me había convencido a mí mismo de que era una sociedad. Mirando atrás, yo era solo el equipo técnico, mientras ella era el talento. Aparecieron unas 30 personas, sus compañeros de trabajo de todos los departamentos. Algunos amigos que yo había visto un par de veces, y muchas caras que no había visto en mi vida. El apartamento estaba lleno de ese tipo de energía que surge cuando los vendedores se reúnen. Y empiezan a alardear sobre sus números trimestrales. Había muchas risas que sonaban demasiado fuertes para ser genuinas. Muchos apretones de manos que duraban demasiado, y muchas tarjetas de presentación intercambiándose. Mientras fingían simplemente estar pasándola bien. Fue el ritual habitual, de pavoneo corporativo. Estaba en la cocina rellenando la cubeta de hielo, cuando escuché su voz cortando la música. Clara como el día. Ni siquiera estaba tratando de ser discreta. Honestamente, no sé por qué sigo con él. Me quedé congelado. Mi mano estaba enterrada en una bolsa de hielo y podía sentir cómo se derretía contra mis palmas, el frío calando en mi piel, pero no podía moverme. Ella estaba de pie cerca del balcón con 3 de sus compañeros de trabajo. A unos 10 pies de distancia. Lo suficientemente cerca como para que yo pudiera verlos a través de la puerta sin que me notaran. Se estaban riendo, parados con los brazos cruzados como si fueran los dueños del lugar. En una actuación que nadie había pedido. Uno de ellos. Una mujer que reconocí vagamente de la fiesta de Navidad de su oficina el diciembre pasado. Dijo algo como, vamos, parece bastante agradable. Preparó toda esta fiesta para ti. Rachel se rió, pero no fue una risa real. Fue el tipo de risa que la gente usa cuando está a punto de decir algo cruel. Y quiere fingir que es pura honestidad. Solo soy realista. Solo soy auténtica. Ser amable no paga un estilo de vida. Ser amable no te abre las puertas que importan. Necesito a alguien que iguale mi energía. Ya sabes. Alguien que realmente vaya a algún lado, alguien con ambición. Me quedé allí, sosteniendo esa bolsa de hielo, mientras toda mi relación se reescribía en mi cabeza. Cada noche que ella pasó trabajando hasta tarde. Cada vez que me miró con esa ligera decepción en sus ojos que nunca pude explicar del todo. Cada momento en que sentí que no era suficiente, pero no podía entender por qué. Sin importar cuánto lo intentara. Entonces, ella me vio. Nuestros ojos se cruzaron por unos 2 segundos. Esperé a que la vergüenza apareciera en su rostro, la pena. El pánico que surge cuando te atrapan diciendo algo que nunca podrás retirar. Nada. Su expresión cambió, pero no hacia la culpa. Se veía molesta, incomodada, como si yo estuviera escuchando a escondidas una conversación privada. En lugar de estar en mi propio apartamento escuchando a mi novia de 4 años explicarles a extraños por qué yo estaba por debajo de ella. Caminé hacia ellos lentamente. Cada paso se sentía como moverse a través del agua. Dejé el hielo sobre la mesa junto a ellos y mantuve mi rostro completamente neutral. A pesar de que sentía el pecho como si alguien hubiera estacionado un camión sobre él y lo hubiera dejado encendido. Ella ni siquiera se inmutó. Simplemente me miró con esos ojos verdes. Que yo solía pensar que eran lo más hermoso que había visto jamás, y lo dijo de nuevo. Esta vez más alto, lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo escucharan. Nunca serás lo suficientemente bueno para mí. La habitación se quedó en silencio.
No un silencio total, sino ese silencio incómodo donde todos fingen no haber escuchado algo que definitivamente oyeron. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Las cabezas giraron mientras intentaban parecer que no giraban. Pude sentir cada ojo en el apartamento sobre nosotros, 30 personas esperando ver qué haría yo. Esperando la explosión. Esperando el drama que haría que esta historia valiera la pena ser contada en la oficina el lunes. Sonreí, no una sonrisa feliz, sino algo para evitar que mi rostro mostrara lo que realmente sentía. Que era principalmente la sensación de estar ahogándome mientras permanecía perfectamente inmóvil en tierra firme. Tal vez tengas razón, dije suave y calmadamente. Como si estuviéramos discutiendo el clima en lugar del final de todo lo que creía conocer. Luego, tomé mis llaves del mostrador, salí por la puerta, subí a mi auto y conduje. No miré atrás, ni una sola vez. No sabía a dónde iba. No tenía un plan. No tenía un destino en mente. Simplemente conduje con las ventanas abajo y alguna lista de reproducción aleatoria en modo aleatorio. Intentando procesar lo que acababa de suceder. Mientras la carretera se extendía frente a mí como una pregunta para la que no tenía respuesta. Las luces de la ciudad se desvanecieron en centros comerciales y gasolineras. Las gasolineras se desvanecieron en tramos de oscuridad. Rotos solo por los faros de los autos que iban en la otra dirección. Seguí conduciendo, dejando que la carretera tomara las decisiones por mí. Porque mi cerebro había dejado de funcionar temporalmente. Cerca de la medianoche, me detuve en un hotel económico cerca del aeropuerto. El tipo de lugar con carteles de vacante parpadeantes. Manchas de agua en el techo y un recepcionista que parecía haber visto demasiado como para que ya nada le importara. Pagué una noche en efectivo y ni siquiera llené la tarjeta de registro correctamente. El empleado no hizo preguntas. Esa es la belleza de lugares así, a nadie le importa quién eres ni por qué estás allí. Siempre y cuando el dinero sea real. Apagué mi teléfono sin revisarlo. No quería ver los mensajes. No quería saber quién estaba escribiendo qué. Solo quería silencio, oscuridad. Y el sonido de la unidad de aire acondicionado traqueteando como si estuviera a punto de rendirse. Tal como yo estaba a punto de rendirme con la relación en la que había invertido 4 años. Me acosté en la cama mirando el techo manchado de agua. Hasta que el agotamiento finalmente me arrastró alrededor de las 4:00 de la mañana. Ni siquiera me quité los zapatos. Simplemente dejé que la conciencia se escapara, como si me estuviera haciendo un favor. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se abría paso a través de unas cortinas que probablemente habían estado colgadas allí desde la administración de Clinton. Mi teléfono estaba en la mesa de noche, donde lo había arrojado. Lo miré durante mucho tiempo antes de estirar la mano y encenderlo. 47 llamadas perdidas, más de 100 mensajes de texto. La pantalla de notificaciones parecía como si alguien hubiera detonado una bomba en mi bandeja de entrada. La mayoría eran de Rachel. Los primeros eran de disculpa, luego de preocupación, luego de enojo, y luego de disculpa otra vez. El ciclo clásico de alguien que se ha dado cuenta de que fue demasiado lejos. Pero no ha descubierto cómo retractarse sin admitir su culpa real. El resto eran de amigos que habían estado en la fiesta, preguntando si estaba bien. Algunos eran de personas que apenas conocía. Lo que me indicó que la historia ya había comenzado a difundirse a través de las redes sociales que conectaban nuestros círculos. Genial. Mi humillación se estaba convirtiendo en propiedad comunitaria. Los ignoré a todos, excepto uno. Era de su amiga Natalie. Siempre nos habíamos llevado bien, lo cual era inusual. Porque la mayoría de los amigos de Rachel me trataban como si fuera un mueble. Una decoración de fondo, el novio que era agradable pero que no valía la pena conocer de verdad. Natalie era diferente. Ella realmente conversaba conmigo en las fiestas. En lugar de mirar por encima de mi hombro para buscar a alguien más interesante con quien hablar. Recordaba cosas que yo había mencionado semanas antes y hacía preguntas de seguimiento.
Decencia humana básica, pero en el círculo de Rachel, eso la convertía prácticamente en una santa. Su mensaje decía: oye, sé que probablemente no quieras hablar con nadie ahora mismo. Pero creo que deberías saber algo. ¿Puedo llamarte? Miré la pantalla por mucho tiempo. Una parte de mí quería simplemente borrarlo todo y desaparecer por un tiempo. Empezar de cero en algún lugar donde nadie supiera mi nombre ni mi cara. O el hecho de que mi novia me había declarado públicamente inútil frente a 30 personas. Como si estuviera anunciando resultados trimestrales. Pero ganó la curiosidad. O tal vez fue ese instinto de supervivencia que se activa cuando sabes que vienen más malas noticias. Y prefieres enfrentarlas de frente que ser sorprendido de nuevo. Respondí: no estoy listo para hablar. Solo envíame por texto lo que sea. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Natalie estaba escribiendo algo largo. O tal vez estaba debatiendo si enviarlo o no. Vi esos puntos bailar durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, llegó su mensaje: ¿sabes lo que ella dijo después de que te fuiste? Sentí un vacío en el estómago. Escribí una sola palabra: ¿qué? Su respuesta llegó unos segundos después. Y esa única frase reorganizó toda mi comprensión de los últimos 4 años. Ella dijo: bien. Ahora no tengo que romper con él antes del viaje a Mónaco. Con Brandon va a ser mucho más fácil lidiar. Lo leí 3 veces, y luego 3 veces más, solo para asegurarme de que no estaba alucinando. Luego lo leí de nuevo, porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían claramente. Brandon, su jefe. El tipo con el que ella había estado trabajando hasta tarde durante los últimos 6 meses. El tipo que ella decía que era solo un mentor, ayudándola a avanzar en su carrera. El tipo que le daba consejos profesionales en cenas que duraban 3 horas. El tipo que, al parecer, se la llevaba a Mónaco en lo que ahora me daba cuenta, definitivamente. No era un viaje de negocios. Me senté en el borde de esa cama de hotel durante unos 20 minutos, simplemente mirando mi teléfono. Mi cerebro estaba haciendo eso de intentar reescribir la historia en tiempo real. Repasando cada recuerdo y marcando todas las señales de alerta que, de alguna manera, me había convencido de que no eran nada. Las noches tarde que se convertían en mañanas tempranas. Las cenas de trabajo que ocurrían cada 2 semanas y siempre duraban más de lo planeado. La forma en que ella recibía un mensaje a veces y toda su actitud cambiaba, como si de repente estuviera más viva. Más comprometida, más presente de una manera que nunca parecía estar conmigo. Lo había notado todo, absolutamente todo. Simplemente no me había permitido conectar los puntos. Porque conectarlos habría significado admitir que la vida que creía estar construyendo estaba en realidad construida sobre arena. Entonces hice algo de lo que no me siento orgulloso. Pero de lo que definitivamente tampoco me arrepiento. Entré en nuestra cuenta compartida de la nube, la que usábamos para fotos, documentos, recibos y registros de impuestos. Ella la había configurado cuando nos mudamos juntos, diciendo que facilitaría el seguimiento de los gastos compartidos. Nunca había cambiado la contraseña, lo que significaba que o confiaba en mí completamente, o había olvidado que existía. Basándome en las revelaciones recientes, apostaba fuertemente por la segunda opción. Empecé a navegar por las carpetas, fotos de nuestras vacaciones, capturas de pantalla de memes que nos habíamos enviado, documentos relacionados con el apartamento. Y entonces encontré una carpeta titulada Eventos de trabajo. Un nombre bastante inocente, aburrido incluso. Exactamente el tipo de carpeta por la que pasarías de largo sin pensarlo 2 veces. Dentro había docenas de fotos que contaban una historia muy diferente a la que ella me había estado vendiendo durante el último año. Rachel y Brandon en Miami, ella apoyada en él en algún restaurante en una azotea, con las luces de la ciudad brillando detrás de ellos como en una postal. El brazo de él alrededor de su cintura, como si perteneciera allí. Rachel y Brandon en Nueva York,
caminando por Central Park en lo que claramente era otoño. Con hojas en el suelo, su cabeza en el hombro de él como si estuvieran en su luna de miel. En lugar de estar supuestamente asistiendo a una conferencia. Rachel y Brandon en lo que era, inconfundiblemente, una habitación de hotel, una muy bonita. Por cierto. Sábanas de muchos hilos. Una bandeja de servicio de habitaciones en la mesa de noche con 2 copas y restos de una cena cara. Ambos en batas de baño. Esa intimidad casual que no ocurre entre compañeros de trabajo que solo se están guiando el uno al otro. Las marcas de tiempo se remontaban a 9 meses atrás. 9 meses. Ella había estado llevando una doble vida durante 3/4 partes de un año. Y yo había estado demasiado ocupado siendo el novio confiable como para notarlo. Demasiado ocupado limpiando el apartamento. Asegurándome de que la cubeta de hielo estuviera llena y manejando todos los detalles aburridos de la existencia diaria. Mientras ella se enamoraba de alguien que no era yo. Lo descargué todo, cada foto, cada documento. Cada prueba que demostraba lo que ella había estado ocultando mientras yo hacía el papel de tonto. Luego cerré la carpeta, cerré la sesión y empecé a planear, porque eso es lo que hago. Investigo. Documento. Construyo casos que resisten el escrutinio. Mi trabajo me había entrenado para este momento exacto. Aunque nunca imaginé usar esas habilidades en mi propia relación. No volví al apartamento durante 3 días. Me quedé en ese hotel, pedí comida a domicilio de cualquier aplicación que funcionara en la zona. Y empecé a armar un caso, tal como mi trabajo me había enseñado. Cuando pasas años investigando reclamos de seguros, aprendes que la documentación lo es todo. Recibos, marcas de tiempo, patrones. La verdad siempre está oculta en los detalles. Si sabes dónde mirar y tienes la paciencia suficiente para seguir buscando hasta que todo encaje. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Encontré uno que se especializaba en asuntos civiles y tenía buenas reseñas en línea. Le expliqué la situación de la manera más clínica posible. El contrato de arrendamiento de nuestro apartamento estaba a nombre de ambos. Pero yo había estado pagando el 70% del alquiler durante los últimos 2 años porque Rachel estaba invirtiendo en su carrera. Esa era su frase, invertir en su carrera. Traducción, quería más dinero para bolsos de diseñador, viajes de spa de fin de semana. Cenas en restaurantes que yo no podía pronunciar, y viajes que ahora me daba cuenta que probablemente no estaba haciendo sola. Los muebles, la electrónica. La costosa máquina de café expreso que ella insistió en que necesitábamos, aunque yo ni siquiera bebo expreso y nunca aprendí a usarla correctamente. Yo había pagado la mayor parte, todo documentado, todo rastreable. Las ventajas de ser detallista. El abogado me dijo que reuniera todo lo que pudiera, estados de cuenta bancarios. Registros de tarjetas de crédito, recibos. Y cualquier comunicación donde ella hubiera reconocido que yo pagaba más de lo que me correspondía. Así que lo hice. Creé hojas de cálculo, las clasifiqué por colores según la fecha y la categoría. Y tomé capturas de pantalla de los mensajes donde ella me pedía que cubriera su mitad este mes. Solo por esta vez. Lo cual se había convertido en un patrón tan constante que yo debería haber comprado acciones en sus excusas. También documenté la carpeta de la nube. Descargué todo en múltiples ubicaciones y me aseguré de tener copias de seguridad de las copias de seguridad. Pasara lo que pasara después, no iba a perder mi evidencia. Al 4.º día, finalmente regresé al apartamento. Ella estaba sentada en el sofá cuando entré. Ojos rojos, pañuelos por todas partes. El apartamento seguía siendo un desastre por la fiesta que nadie se había molestado en limpiar. Típico. Ella podía organizar una celebración para su propio éxito, pero limpiar las consecuencias era, aparentemente, el trabajo de otra persona. Alguien como yo, probablemente. ¿Dónde has estado? Se puso de pie, con la voz quebrada como si hubiera estado llorando recientemente. Tal vez lo hizo.
Es difícil saber si era culpa, frustración, o simplemente la actuación que ella pensaba que funcionaría mejor. He estado preocupada a morir. Dejé mi bolso junto a la puerta. La miré por un largo momento e intenté recordar que había visto alguna vez en esos ojos verdes. Además de mi propio reflejo queriendo creer en algo que nunca fue real. Ah, sí. Por supuesto que sí. Te fuiste sin decir nada. No sabía si estabas bien. No sabía a dónde habías ido. He estado llamando a todos los que conocemos intentando encontrarte. Le dijiste a 30 personas que yo no era lo suficientemente bueno para ti. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila, probablemente. El tipo de calma que surge de pasar 3 días procesando algo tan a fondo que has pasado del enojo a algo mucho más frío. ¿Exactamente qué querías que dijera? Su expresión cambió. La falsa preocupación desapareció como una máscara que se hubiera olvidado de que todavía llevaba. Pues debajo había algo más duro. Algo más cercano a la verdadera Rachel que finalmente estaba empezando a ver con claridad. Me estaba desahogando. Salió mal. Tú estabas escuchando a escondidas una conversación privada en medio de una fiesta. Estabas a 10 pies de distancia. En nuestro apartamento. Nuestro apartamento que pasé todo el día limpiando para que tus compañeros de trabajo quedaran impresionados. Ella cruzó los brazos en una postura defensiva. Había visto eso cientos de veces en entrevistas con personas que sabían que las habían atrapado. Pero que aún no estaban listas para admitirlo. Mira. Lamento si herí tus sentimientos. Pero seamos honestos. Has estado estancado durante años mientras yo estoy afuera construyendo una carrera. Haciendo conexiones. Intentando llegar a algún lado en la vida. Necesito más que comodidad. Necesito un compañero que iguale mi ambición. ¿Realmente puedes culparme por querer eso? Asentí lentamente, dejando que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo. La observé cambiar su peso de un pie a otro, tratando de descifrar qué estaba pensando yo. Brandon te da algo más que comodidad. Su rostro se puso blanco. Solo por un segundo, pero lo noté. Ese destello de pánico cuando te das cuenta de que alguien sabe algo que pensabas que habías ocultado perfectamente. Cuando toda tu cuidadosa compartimentación empieza a desmoronarse. Y no puedes saber qué muro cayó primero. ¿Quién te habló de? Se detuvo. No es lo que piensas. Natalie me mostró las fotos. Una mentira, técnicamente. Natalie no me había mostrado nada excepto el mensaje sobre Mónaco. Pero quería ver si Rachel confesaría o si insistiría en su mentira. Después de 4 años juntos, ya sabía la respuesta antes de terminar la frase. Ella insistió. Somos compañeros de trabajo. Esos fueron eventos de trabajo, viajes de la empresa. Actividades de integración. Estás siendo paranoico y, honestamente, un poco controlador ahora mismo. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de la nube y me desplacé hasta la foto de ella y Brandon en batas de baño. En lo que claramente era una habitación de hotel muy cara. Claramente sin asistir a ningún tipo de función laboral. A menos que su empresa hubiera empezado a programar reuniones de negocios a las 11:12 de la noche en suites de lujo con servicio de habitaciones. Sostuve el teléfono para que ella pudiera ver. ¿Eventos de trabajo? Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. No salieron palabras. Vete, dije. Este también es mi apartamento. Mi nombre está en el contrato. En realidad, según el contrato y 2 años de historial de pagos, yo he cubierto el 70% de todo. El alquiler, los servicios, la mayoría de los muebles. Así que... esto es lo que va a pasar. Vas a empacar una maleta y te vas a ir esta noche. Luego.
Vas a buscar otro lugar donde quedarte mientras resolvemos cómo rescindir el contrato y dividir los bienes. ¿Y si peleas conmigo en algo de esto? Enviaré estas fotos al departamento de recursos humanos de tu empresa. Vi cómo su rostro pasaba por unas 6 emociones diferentes en rápida sucesión: sorpresa, enojo, cálculo, más enojo, miedo y, finalmente, algo que parecía respeto a regañadientes mezclado con odio. Revise sus políticas, continué. Dediqué algo de tiempo a eso ayer. Tienen una cláusula de no fraternización bastante estricta entre supervisores y subordinados directos. Despido automático para ambas partes si se demuestra. Tu situación de mentoría corporativa podría complicarse un poco si esas fotos empiezan a circular. Me miró como si de repente yo hubiera empezado a hablar otro idioma. Como si el tipo que ella creía conocer hubiera sido reemplazado por alguien completamente distinto. Se fue esa misma noche, empacando 2 maletas mientras yo me sentaba a la mesa de la cocina revisando mis hojas de cálculo. Sin mirarla, sin reconocer su presencia. Se fue directo a casa de Brandon, según lo que supe después. Por supuesto que lo hizo. ¿A dónde más iría? Cambié las cerraduras a la mañana siguiente. Llamé a un cerrajero a primera hora y lo tuve allí a las 9. Técnicamente iba en contra del acuerdo de arrendamiento. Y probablemente era algo por lo que ella podría haberme peleado si hubiera contratado a un abogado de inmediato. Pero yo ya estaba más allá del punto de jugar según las reglas que solo yo parecía estar siguiendo. Los siguientes 2 días los pasé documentando todo lo que había en el apartamento. Lo que yo había pagado, lo que ella había pagado, lo que habíamos comprado juntos. Tomé fotos de cada mueble con los recibos adjuntos y anoté los números de serie de los aparatos electrónicos. Todo completo. Mi abogado me dijo que fuera minucioso, así que fui minucioso. Cuando te enfrentas a alguien que miente con la misma facilidad con la que respira, más vale que tengas papeles que respalden cada una de tus afirmaciones. 2 días después de que se fue, Natalie volvió a llamar. Tienes que escuchar esto. Sin saludos, sin charla trivial, sin un ¿cómo estás?, directo al punto, lo cual agradecí. Le está diciendo a todo el mundo que fuiste abusivo. Que controlabas su dinero y que la aislaste de sus amigos. Sentí que mi presión arterial subió tan rápido que, por un segundo, vi manchas. Tuve que sentarme en el sofá y respirar profundamente varias veces antes de poder responder. ¿Qué? Publicó todo esto en sus redes sociales privadas. Un ensayo largo y emocional sobre cómo finalmente escapó de una relación tóxica. Sobre cómo tenía miedo de irse. Sobre cómo la manipulaste durante años. La gente se lo está creyendo todo. Hay muchos comentarios sobre lo valiente que es y sobre cómo ellos siempre supieron que algo andaba mal. Yo nunca. Ni siquiera le he levantado la voz una sola vez. Ni una sola vez en 4 años. Lo sé. La voz de Natalie era firme, comprensiva, pero no lastimera. Estuve allí durante 4 años. Vi cómo te trataba. Cómo te hablaba en las fiestas cuando pensaba que nadie escuchaba. Pero ella es buena en esto. Realmente buena. Se está convirtiendo en la víctima. Y la mayoría de la gente no te conoce lo suficientemente bien como para cuestionar la historia que ella está contando. Le pedí que hiciera capturas de pantalla de todo lo que pudiera, cada publicación, cada comentario. Cada pizca de evidencia de que Rachel me estaba difamando activamente ante cualquiera que quisiera escuchar. Natalie aceptó de inmediato, diciendo que había querido hacer algo desde hacía tiempo. Pero no sabía qué ni cómo. Luego llamé a mi abogado otra vez. Él me dijo que me mantuviera en silencio. No respondas públicamente. No publiques nada como respuesta. No te pongas en contacto con nadie. Quien ella haya contactado. Sigue documentando todo lo que ella diga. También me advirtió que los casos de difamación son notoriamente difíciles de ganar. Costosos de procesar y emocionalmente agotadores, incluso cuando tienes éxito.
Pero si ella seguía escalando las cosas, eventualmente podríamos tener opciones. No tuve que esperar mucho para la escalada. 3 días después, Rachel se hizo pública, ya no eran solo redes sociales privadas. Publicó en su cuenta principal, donde cualquiera podía verlo, una historia larga, emocional y cuidadosamente elaborada sobre cómo encontrar el valor para irse. Reconstruir su vida tras el abuso narcisista y, finalmente, ser libre de alguien que la hacía sentir pequeña cada día. No me nombró directamente, pero no era necesario. Cualquiera que nos conociera podía conectar los puntos en unos 30 segundos. La línea de tiempo, los detalles, la forma en que describía nuestro apartamento. Era obviamente sobre mí para cualquiera que prestara atención. Mi teléfono empezó a estallar en cuestión de horas. Amigos preguntando si estaba bien, algunos genuinamente preocupados. Otros claramente buscando chismes. Conocidos enviando mensajes pasivo-agresivos como, siempre supe que algo no cuadraba contigo. Y espero que recibas la ayuda que necesitas. Compañeros de mi trabajo dándome miradas extrañas en la sala de descanso. Mirando sus teléfonos como si acabaran de leer algo interesante. Era como ver cómo desmantelaban mi reputación en tiempo real, mientras no se me permitía defenderme. Cada instinto en mi cuerpo quería publicar las fotos, los estados de cuenta bancarios. La evidencia que demostraba exactamente quién era la persona manipuladora en esta relación. Quería reducir su versión de los hechos a cenizas. Y ver cómo todos se daban cuenta de que habían sido engañados por una maestra de la manipulación. Pero mi abogado seguía diciendo: espera. El momento oportuno lo es todo. Deja que ella misma cabe su propia tumba. No le des municiones pareciendo reactivo o vengativo. Entonces Brandon cometió un error. Comentó en su publicación pública algo de apoyo sobre estar allí para ella a través del proceso de curación. Y diciendo que ella merece algo mejor que lo que pasó. Tu típica actuación de caballero de brillante armadura de un tipo que había pasado 9 meses acostándose con la novia de otro hombre. Mientras fingía ser un mentor profesional. El problema era que la gente en su empresa ya sospechaba desde hacía meses. Las noches tarde juntos, los horarios de viaje que siempre parecían coincidir convenientemente. La forma en que se miraban durante las reuniones. Los chismes de oficina habían estado circulando durante un tiempo, solo que nunca se confirmaron. Cuando el comentario de apoyo de Brandon apareció en su publicación pública sobre dejar una relación abusiva. Alguien con acceso al directorio de la empresa ató cabos. En menos de 24 horas, se envió una denuncia anónima a Recursos Humanos. Varias personas en su empresa, al parecer, habían sospechado del romance durante meses. Pero nunca tuvieron pruebas concretas y no querían hacer acusaciones sin evidencia. La publicación pública de Rachel, combinada con el comentario inoportuno de Brandon, fue suficiente para activar una investigación formal. Aquí está la cuestión sobre las investigaciones de RRHH. Corporativas, no les interesa la verdad de la misma manera que a un tribunal. Les interesa proteger a la empresa de responsabilidades legales. Y un supervisor teniendo una relación con una subordinada directa, mientras aprueba sus gastos de viaje y evaluaciones de desempeño. Eso es una responsabilidad legal andante. Yo no fui quien los denunció. No tuve que serlo. Cuando construyes una casa de mentiras, tarde o temprano, alguien más enciende el fósforo. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente como para esperar. La investigación duró 2 semanas. Lo sé porque Natalie me mantenía informado, aunque le dije que no tenía que hacerlo. Se sentía culpable, creo. Como si debiera haber dicho algo antes sobre lo que todos aparentemente sospechaban. Pero nadie quería confirmar en voz alta. Durante esas 2 semanas. Me mudé completamente del apartamento. Rescindí el contrato. Pagué la penalización y encontré un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad que fuera solo mío, sin muebles compartidos. Sin recuerdos en cada rincón, sin el fantasma de una relación rondando cada habitación.
El golpe financiero fue significativo, la multa por romper el contrato, los costos de mudanza. El primer y último mes de alquiler del nuevo lugar, y muebles nuevos. Porque dejé atrás la mayor parte de las cosas que yo había pagado. Solo para terminar con toda la situación. Pero el dinero se puede recuperar. El respeto propio es más difícil de reconstruir una vez que has dejado que alguien lo triture hasta dejarlo en nada. La investigación de RRHH no solo descubrió el romance. Eso ya habría sido bastante malo, el fin de sus carreras para ambos. Dadas las estrictas políticas de la empresa, pero fue más allá. Resulta que Rachel y Brandon habían estado enviando informes de gastos inflados por sus viajes de trabajo. Durante los últimos 8 meses. Hoteles que costaban el doble de lo que la empresa normalmente aprobaría. Comidas que parecían más cenas románticas que entretenimiento para clientes. Cargos por servicios de spa. Mejoras de habitación y salidas tardías que no tenían nada que ver con ningún propósito comercial legítimo. Básicamente, habían estado robando. Cantidades pequeñas individualmente, quizás unos cientos aquí, otros allá, pero a lo largo de 8 meses, sumaban algo que la empresa no podía ignorar, incluso si hubieran querido. Las empresas siempre se preocupan por el dinero, incluso cuando no les importa nada más. Ambos fueron despedidos el mismo día, a la misma hora, aparentemente. Escoltados por seguridad mientras sus antiguos compañeros fingían no mirar desde sus escritorios. 2 cajas de cartón para cada uno. 4 años de ella subiendo por esa escalera corporativa. Y salió de allí con lo que cabía en una sola caja. Rachel intentó llamarme el día que ocurrió. Vi mi teléfono sonar y dejé que se fuera al buzón de voz. No se me ocurría ni una sola cosa que ella pudiera decir que importara en ese momento. Nada de lo que pudiera ofrecer desharía lo que había hecho. Nada haría que me importaran sus problemas, después de todo por lo que me había hecho pasar. Dejó un mensaje de voz que escuché una vez. Solo para ver si había algún rastro de responsabilidad en él. Algún indicio de remordimiento genuino. Esto es culpa tuya. Arruinaste mi vida porque no podías soportar que yo tuviera éxito. Siempre te sentiste amenazado por mí. Siempre intentando frenarme. Espero que estés feliz ahora. Espero que destruir todo por lo que trabajé te haga sentir como un gran hombre. Lo borré sin responder. ¿Qué sentido tendría? Ella seguía haciéndose la víctima. Incluso mientras dejaba un mensaje que demostraba exactamente cuán poco había entendido alguna vez sobre quién era yo o qué valoraba. Una semana después, recibí un texto de un número que no reconocí. Un contacto desconocido con un código de área de la ciudad. Soy Brandon. Necesitamos hablar. Miré ese mensaje por unos 30 segundos. Intenté imaginar qué conversación pensaba el que íbamos a tener, una disculpa, una explicación. Algún intento de desviar la culpa o minimizar lo que había hecho. Lo bloqueé antes de que pudiera enviar nada más. Lo que fuera que quisiera decir. Ya fuera remordimiento genuino o simplemente un intento de manejar la situación. Yo no necesitaba escucharlo. Él había tomado sus decisiones con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Ahora estaba viviendo con las consecuencias. Eso era suficiente cierre para mí. La narrativa en las redes sociales comenzó a cambiar por esta época. La gente que inicialmente había creído la historia de víctima de Rachel estaba empezando a hacer preguntas públicamente. ¿Por qué la despidieron si ella era la que estaba siendo abusada? ¿Qué pasó realmente con Brandon? ¿Cómo es que nadie de su círculo íntimo estaba dispuesto a respaldar sus afirmaciones? ¿Por qué los detalles de su historia no coincidían con lo que la gente recordaba? Resulta que, cuando cuentas una mentira tan grande, necesitas a muchos otros mentirosos que te ayuden a mantenerla. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a comprometerse tanto con la ficción de otra persona, cuando su propia reputación puede estar en juego. Algunos de sus amigos se pusieron en contacto conmigo para disculparse por los mensajes que me habían enviado inmediatamente después.
Acepté las disculpas sin mucho entusiasmo. ¿Qué se podía decir? Habían creído lo peor de mí basándose en la historia cuidadosamente elaborada de una sola persona. Ahora sabían la verdad. Ninguno de los dos resultados cambiaba lo que yo realmente había pasado. Aproximadamente un mes después de que todo explotara, me encontré con una de las antiguas compañeras de trabajo de Rachel en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento. Amanda. Ella había estado en la fiesta esa noche. Escuchó todo el discurso de nunca serás suficiente y me vio salir. Se vio incómoda cuando me vio en el mostrador. Dudó por un segundo, pero se acercó de todos modos. Oye, quería decirte que lamento haberle creído al principio. Me encogí de hombros. No me conocías. Aún así, ella cambió su peso de pierna y bajó la voz. Pensé que debería saber algo. Le está haciendo lo mismo a Brandon ahora. Le dice a todo el mundo que él la manipuló para tener el romance. Que tenía miedo de decir que no porque él era su supervisor. Casi me río. Rachel había pasado 4 años haciéndome sentir inadecuado y 9 meses convenciendo a Brandon de que valía la pena arriesgarlo todo por ella. Y ahora lo estaba quemando de la misma manera que intentó quemarme a mí. Buena suerte a los dos, dije. Amanda asintió y se fue. 2 semanas después, recibí más noticias a través de Natalie. La esposa de Brandon solicitó el divorcio la misma semana que lo despidieron. Se enteró de todo cuando la investigación de RRHH se hizo pública dentro de su círculo social. Ahora, él estaba luchando por la custodia de 2 hijos. Mientras intentaba encontrar trabajo en una industria donde todos sabían exactamente por qué lo habían despedido. Los reclutadores hablan, y los departamentos de RRHH comparten notas. Su carrera en ese campo estaba efectivamente terminada. Rachel intentó contactarme una vez más cerca de la marca de las 6 semanas. No directamente, hizo que su madre llamara a mi teléfono. Contesté sin revisar el número y de repente, estaba escuchando a una mujer a la que había visto quizás 5 veces. Intentando explicar que su hija había cometido errores pero que merecía una segunda oportunidad. Dejé que terminara su discurso, le tomó unos 3 minutos. Luego dije, señora, su hija pasó 4 años mintiéndome. 9 meses teniendo un romance con su jefe y 3 semanas diciéndole a todo el mundo que yo era un abusador. No le debo nada. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé ese número también. La semana siguiente, Rachel publicó un último mensaje público, un largo adiós a la ciudad. Se mudaba de regreso a la casa de sus padres en Ohio. Necesitando sanar y encontrarse a sí misma lejos de toda la negatividad. Los comentarios fueron en su mayoría de apoyo. Pero noté que mucha gente que solía darle me gusta a sus publicaciones ya no participaba. Se había corrido la voz. Brandon se puso en contacto una vez más a través de un conocido mutuo. Quería reunirse y hablar, para aclarar las cosas. El conocido mutuo, un tipo llamado Pete con el que yo había jugado baloncesto un par de veces. Parecía genuinamente confundido sobre por qué le habían pedido que transmitiera el mensaje. Solo dile que no, dije. Dile que no tengo nada que decirle. Pete asintió. Me parece justo. Por lo que vale, se ve fatal. Perdió como 20 libras, y no de una buena manera. No es mi problema. Eso fue lo último que supe de Brandon directamente. De vez en cuando. Alguien mencionaba haberlo visto en el supermercado o haberse encontrado con su exesposa en un evento escolar. Pero esencialmente había desaparecido de los círculos que solíamos compartir. Las redes sociales de Rachel se oscurecieron por completo unos 2 meses después de que se mudó. Sin publicaciones, sin actualizaciones, sin citas inspiradoras sobre resurgir de las cenizas. Solo silencio. Han pasado 3 meses, y mi vida se ve completamente diferente. Conseguí un ascenso en el trabajo, ajustador senior de reclamos. Vino con un aumento del 12% y mi propia oficina pequeña, en lugar de un cubículo.
Mi jefa me llamó aparte después del anuncio y dijo que había notado cómo manejé toda la situación. Me mantuve profesional, no dejé que el drama personal afectara mi trabajo. Y seguí presentándome y cumpliendo con mi labor mientras mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Le di las gracias y no mencioné que el trabajo había sido lo único que me mantuvo cuerdo algunas semanas. Encontré un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, es de una habitación. Pero tiene un balcón y vista al parque. Lo amueblé poco a poco. Compré un sofá que realmente me gustaba, en lugar del que eligió Rachel. Compré un televisor que no era el más grande del mercado, porque no necesitaba impresionar a nadie. Instalé una pequeña oficina en casa en la esquina. Para las noches en que quisiera ponerme al día con el papeleo. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, 3 días a la semana se convirtieron en 5. Perdí las 15 libras que había ganado durante la relación y gané algo de músculo. No porque estuviera tratando de demostrarle nada a nadie, sino porque se sentía bien tener metas que fueran enteramente mías. Natalie y yo seguimos siendo amigos. A veces viene a casa, pedimos comida y vemos películas malas. Nada romántico, solo 2 personas que pasaron juntas por algo extraño. Y salieron del otro lado con un entendimiento mutuo. Me contó que Rachel la había contactado una vez, un mes después de mudarse a Ohio. Queriendo saber si yo había dicho algo sobre ella o si la gente todavía seguía hablando. Natalie le dijo la verdad, que ya nadie la mencionaba realmente, que la gente había pasado página. Al parecer, Rachel no se lo tomó nada bien. Tuve una cita, unos 2 meses y medio después de que todo terminara, con una mujer llamada Jessica. Trabajaba en administración de salud. Nos conocimos a través de un amigo de un compañero de trabajo en una barbacoa. Era divertida, directa y no andaba con juegos. Cuando le conté que acababa de salir de una relación larga que terminó mal. Ella solo asintió y dijo, igual yo. El mío me engañó con su entrenador personal. Muy original. ¿Verdad? Nos reímos de eso. Comparamos notas sobre las señales de alerta que habíamos pasado por alto y planeamos cenar la semana siguiente. Nada serio todavía, hemos salido 4 veces hasta ahora. Ella responde los mensajes cuando dice que lo hará, aparece cuando dice que va a ir. Y me pregunta por mi día. Y luego realmente escucha la respuesta. Cosas básicas que, de alguna manera, se sienten revolucionarias. Después de 4 años de sentirme como un 0 a la izquierda. La semana pasada estaba limpiando la última caja de cosas del viejo apartamento. Encontré una foto de Rachel y yo de nuestro primer año juntos. Estábamos en alguna playa, ambos sonriendo, luciendo felices. La miré durante unos 10 segundos. Luego, la tiré a la basura y terminé de desempacar. Hace 2 días, recibí una última noticia por ahí. El divorcio de Brandon se finalizó. Perdió la casa. Ve a los niños cada 2 fines de semana y terminó aceptando un trabajo en una industria completamente diferente, algo de nivel inicial. Que paga aproximadamente la mitad de lo que solía ganar. Rachel sigue en Ohio, hasta donde se sabe, viviendo con sus padres y fuera de línea. ¿Y yo? Estoy sentado en mi balcón ahora mismo escribiendo esto en mi computadora portátil. Viendo el sol ponerse sobre el parque. Tengo una cita con Jessica mañana por la noche. Tengo un proyecto en el trabajo que podría llevar a otro ascenso, si lo manejo bien. Tengo una vida que es realmente mía, por primera vez en 4 años. Si disfrutaste este vídeo, por favor, presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal, y nos ayuda a traerte más y mejores historias.